El maestro dijo a sus discípulos una parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para la viña. Después de ajustarse en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió en la mañana, vio a otros que estaban en la plaza y les dijo: vayan ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia el mediodía, a media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró otros. ¿Cómo es que están aquí el día sin trabajar? Le dijeron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también a mi viña. Llamó otros jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 1 al 16. El corazón de Dios no se mide con esa regla de la recompensa. Jesucristo, el Salvador del mundo, propone una espiritualidad de la gratuidad y no de la recompensa. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 18 de agosto, año 2021. ¿Cómo hablar de trabajar según el reino de Dios? ¿Cuál es el ideal del reino de Dios? ¿Cuál es la novedad del reino de Dios? ¿Cómo se puede entender eso del reino de Dios en la práctica ya de la vida de una sociedad? El capítulo 20 del Evangelio de San Mateo nos permite ir entendiendo el tema, ir haciendo propuestas. Por ejemplo, Jesucristo propone un sistema de vida que se llama la gratuidad y no de la recompensa. Digámoslo en otras palabras, para Dios es mucho más importante la calidad con que las personas hacen las cosas, el trabajo, la dedicación, la perseverancia, no buscando que le paguen tanto por eso, no buscando una recompensa, no pensando cuánto me voy a ganar, sino que es un trabajo en el reino de Dios que se llama de la gratuidad. Y la palabra gratuidad va a significar precisamente la capacidad de una persona de entregarse, de hacer tanto bien, de lograr toda una vida solo sirviéndole a las demás personas. Bien interesante el tema. Entonces, la novedad del reino de Dios, cuyo sentido último es mostrar la otra cara de la realidad en la que está obrando Dios, trabajar según la lógica de Dios, poder trabajar en algo que se llama la viña del Señor, poder analizar una parábola que hay en la Santa Biblia del viñador, una parábola de alguien que se llama el viñador, de alguien que necesita que vengan a trabajar a su viña, de alguien que le propone a la humanidad: si vienen a trabajar a mi viña, les pagaré lo debido. Es decir, les voy a ajustar en un denario por jornada, y eso se llama lo debido, según el pensamiento de Dios. Entonces, poder trabajar en la viña de Dios, en la iglesia de Dios, en el reino de Dios, en los asuntos de Dios, es ponerse a su servicio, colaborar en su obra. Es decir, ese es el premio más grande que pueda tener un ser humano, de poder decir: le estoy sirviendo a Dios. Como cuando una persona le dice a su papá y a su mamá: a mí me gustaría ser sacerdote, como que me nació la idea por ese lado. Y de pronto el papá y la mamá le dicen: oiga, lo felicito, se va usted a servirle a Dios. Qué bueno, eso es un buen servicio en la sociedad, que haya alguien que le sirva a Dios a través de un servicio en una sociedad. Nunca hay que calificar el trabajo con Dios como buscando qué me voy a ganar. Por ejemplo, una persona nunca debe pensar: me voy a portar bien, voy a cambiar mi forma de ser,
porque a mí me dijeron que si lo hacían, Dios me cura esta enfermedad que tengo tan terrible. Entonces voy a cambiar. A mí ya me dijeron, cambie, verá que Dios le da un premio y usted se sana. No, con Dios no se hacen ese tipo de contratos tan feos. Dios no trabaja de esa manera. Nunca hay que decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con nosotros, sino más bien hay que respetar la libertad y la bondad de Dios. Hay un apóstol que es genial en la Santa Biblia, que no compartió directamente la vida de Jesucristo, sino que escuchó hablar de él. Y ese apóstol se llama el apóstol de los gentiles en la Biblia, se llama Saulo, se llama San Pablo. Y tiene una serie de cartas allí en la Santa Biblia, y hay una carta que se llama a los filipenses, los que viven en Filipo. Y en ese capítulo primero, él como que le dice a Dios, estoy muy feliz de haber tomado la decisión de haberme convertido para servirle a Dios. Oigan esta frase de San Pablo, muy del corazón de él, cuando encuentra verdaderamente a Dios en el servicio, en la entrega, en la disponibilidad. Y le dice a Dios, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Y añade, pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. San Pablo comprende que trabajar para Dios ya es una recompensa en la tierra. Oigan eso, trabajar para Dios ya es una recompensa. Con eso es suficiente. Es suficiente que una persona que le guste trabajar a nombre de Dios, servirle a los demás, catequista, evangelizador, sacerdote, persona consagrada, un laico de esos bien buenos que le sirven a Dios, pero con la boca en silencio, que no están contándole a todo el mundo las fatigas y los trabajos y tantas cosas que ha hecho en nombre de Dios, calladito le sirve a Dios. Por eso el primer requisito para meterse en ese contexto del reino que se llama el reino de Dios, la viña del Señor, vengan a trabajar a mi reino, les voy a pagar un denario, les voy a dar lo debido y los voy a tratar igual. Así vengan en la mañana, en la tarde o en la noche, no importa. Lo importante es que atendieron el llamado y llegaron. Esa es la mente de Dios. Por eso es necesario convertirse para entender ese reino de Dios, y es la propuesta de todo el ministerio de Jesús de Nazaret. Para los creyentes en la palabra de Dios, el reino es un nuevo estado de vida de un ser humano que surge a partir de la aceptación del plan de Dios. Ya tiene usted un nuevo estado de vida. Es como cuando la persona dice, por fin estoy conociendo a Dios, conocí a Dios, me metí en el mundo de Dios, ahora sí entiendo a Dios. Es el espíritu como se vive la fe, cada persona, y se proyecta en la sociedad. Luego la conversión va a ser un paso definitivo para ese reino de Dios. Jesucristo inicia su ministerio y arranca todo su trabajo pastoral de ser el Salvador del mundo y anunciar el reino de su Padre Celestial con 3 pasitos. El primer paso es anunciar el reino de su papá, el reino de Dios. El segundo, visita pueblos proclamando el reino de su papá, el reino de Dios. El tercero, llamó a unos discípulos para que comenzaran esa misión. Vayan y anuncien el reino de mi Padre. Anuncien la palabra y háganle el bien a los demás. Ese es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios, que quiere que trabajemos en ese reino, es Jesús desde su encarnación. Desde la encarnación empieza a hablarse de ese reino de Dios. Desde que se encarna ya se siente el impacto en la sociedad. Es una manera de concepto tan diferente que comienza a ver ya cuando Jesús comienza a predicar en los pueblos: justicia, libertad, perdón, verdad, amor, gracia, muerte, resurrección. Cantidad de temas que tiene el Nuevo Testamento en una Biblia para decir, ahí está hablando del reino de Dios. Es decir, hay muchas maneras de trabajar en la viña del Señor y maneras acertadas solo por servirle a Dios. Hay un texto que me parece bueno, muy interesante, que es el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, cuando Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? En pocas palabras, vayan por el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará.
Los signos que van a acompañar a las personas que crean, que se conviertan y que quieren trabajar en ese reino de Dios, ¿cuáles van a ser los signos? Expulsarán demonios, hablarán lenguas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Esos son los que anuncian el reino de Dios. Esos son los que viven en el contexto del reino de Dios. Esos son los que trabajan en la viña de Dios. El reino de Dios es la clase de vida que se merece una persona. Así como en América Latina, aquí esencialmente en Colombia, uno le escucha decir a muchas personas, esta es la clase de vida que yo me merezco. Pues si habla desde el punto de vista religioso, cristiano y de la fe, la clase de vida es que cada persona logre vivir según el reino de Dios, es decir, que le sirva a una sociedad, que trabaje en nombre de Dios, que siembre las semillas de la palabra de Dios con una palabrita para que no se vaya a equivocar, gratuidad, y nunca piense en el dinero que le va a producir el reino de Dios. Jamás vaya a hacer eso. Siempre piense en la gran alegría de poder servirle a los demás en nombre de Dios. Esa es como lo exacto. Es la parábola del viñador, de la viña, de alguien que quiere que trabajemos en las cosas de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.